Es para mí el gran privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Estamos en una serie y este es el último sermón, el último mensaje de esta serie. La serie se titula De Nuevo. Estamos viendo la vida en una forma totalmente nueva. Y quizá por estos últimos 5 o 6 meses te has sentido atascado, atorado, ¿verdad? Por la pandemia, tu trabajo, estar encerrado en tu casa. Pero yo siento que Dios nos está llamando a ver las cosas de una manera diferente, a iniciar de nuevo, a hacer cosas que tal vez dejamos de hacer por la pandemia, a reiniciar. De hecho, hablando de reiniciar, cuando andemos en el nuevo auditorio, vamos a empezar de nuevo nuestro servicio, nuestro ministerio de jóvenes y de niños. Por el momento están aquí con nosotros, pero ya a partir de noviembre estarán de nuevo en su espacio, en su ministerio. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de nuevo, que dejamos de hacer, pero podemos hacer de nuevo. Y de eso hemos estado hablando durante todo este mes. Y hoy voy a tocar un tema que para mí posiblemente es uno de los más importantes para la vida cristiana, para un cristiano e incluso para una persona que no es cristiana. Y antes de entrar a ese mensaje, si tienes niños contigo aquí en el auditorio, levanta la mano por favor, porque los sugieres les van a proporcionar una hoja para que ellos puedan colorear durante este servicio. Y la hoja va de acuerdo con el mensaje del día de hoy. Si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes por favor en la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a dar lectura iniciando en el versículo 1. Efesios 2, comenzando en el versículo 1. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay muchos diferentes aspectos de la gracia que uno demuestra hacia otra persona, pero hoy vamos a hablar sobre la gracia que Dios ha mostrado hacia nosotros. ¿Y qué tiene que ver la gracia de Dios con tu vida como creyente, como discípulo de Jesús, como seguidor de Cristo? La gracia de Jesús. El apóstol Pablo estaba escribiendo a un grupo de cristianos en la antigua ciudad de Éfeso, los Efesios. Y cada vez que el apóstol Pablo escribía una epístola o una carta, era para instruir, para exhortar, para pastorear a esa congregación, porque en la mayor parte de las veces esa congregación estaba pasando por un dilema, estaban pasando por un tiempo difícil. De hecho, dentro de las congregaciones a las cuales el apóstol Pablo se dirigía, muy a menudo había conflicto dentro de esas congregaciones. Y en este caso vamos a ver que el apóstol Pablo habla acerca de la gracia de Dios. Y vamos a definir dentro de poco lo que es la gracia de Dios y el lugar, el papel que ocupa la gracia en la vida de un creyente e incluso en la vida de uno que no es creyente. Efesios, el capítulo 2. Y voy a leer para iniciar los versículos 1, 2 y 3, detenerme allí y hacer unos comentarios acerca de lo que escribe Pablo en esos primeros versículos. Efesios 2, versículos 1, 2 y 3, leen de la siguiente manera. En otro tiempo, ustedes también estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, el mismo diablo, ¿sí? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Me detengo allí. Hablando de la gracia, hoy quiero que veamos 3 aspectos de la gracia. Pablo aquí, en estos versículos que acabamos de leer, nos
nos habla acerca del primer aspecto que hay que entender sobre la gracia. Y lo primero que hay que entender cuando hablamos de la gracia es lo siguiente: lo perdimos todo. Cuando uno no entiende, no logra captar la gravedad de su pecado, la forma en que ha ofendido a Dios, realmente no puede entender en su plenitud el concepto de la gracia de Dios. Uno tiene que entender su condición antes de Cristo, su condición pecaminosa, antes de realmente entender la magnitud, la profundidad de la gracia de Dios. En estos versículos el apóstol Pablo nos hace entender que debido a nuestro pecado lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Ahora, esto se va tan atrás en el pasado como Adán y Eva, que por su desobediencia, su rebeldía, nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Nosotros también hemos pecado. Cada uno de nosotros ha pecado. No hay ni una sola persona en todo este mundo, por tan bueno que sea, por tan buena que sea, no hay ni una sola persona en esta raza humana, en toda la historia humana, que no ha pecado. Y debido a nuestro pecado lo perdimos todo. ¿Qué perdimos? Perdimos el plan, el propósito, la voluntad que Dios deseaba para cada uno de nosotros. Dios jamás deseaba que tú y yo, ni que cualquier humano en toda la historia humana, viviera una vida de afán, de tristeza, de sufrimiento, de dolor, de pecado. Pero debido a nuestro pecado lo perdimos todo. El plan de Dios originalmente era que tú y yo disfrutáramos una vida de plenitud, una vida de propósito, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de paz, de satisfacción interior. Pero debido al pecado lo perdimos todo. Todos hemos pecado. El apóstol Pablo dice claramente: estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y mientras que físicamente, corporalmente estábamos vivos, espiritualmente, que es lo más importante, espiritualmente estábamos muertos debido a nuestro pecado. Y sabes que esto lo vas a entender, que una persona que no tiene a Cristo en su vida y que está pecando, ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto, ¿sí? No pienses mal de mí, pero nos gusta el pecado. Nos gusta el pecado. Físicamente se siente bien, nos gusta el pecado. Pero aquí está la gran traición, el gran engaño del pecado, que el pecado realmente es una esclavitud. Estás en una esclavitud cuando estás viviendo una vida de pecado. ¿Sabes? Nunca fue el plan de Dios que vivieras una vida de esclavitud al pecado. Pero debido al pecado, gracias a que tú pecaste, a que yo he pecado, lo perdimos todo. Todo lo que Dios quería para nosotros, lo perdimos todo debido a nuestro pecado. Dios no quería que te divorciaras. Es efecto del pecado. Dios no quería que sufrieras en este mundo. Es resultado del pecado. Dios no quería que estuvieras pasando por afanes en tu vida, con tu familia. Es consecuencia del pecado. Debido al pecado lo perdimos todo. Y llega un momento en la vida de cada persona que como que recapacita de repente y se da cuenta: he perdido todo. Lo he perdido todo. Lo que yo pensaba que me iba a dar satisfacción, alegría, propósito, gratitud en mi vida hacia algo, plenitud, no me lo está dando. La droga no lo está haciendo para mí. El alcohol, relaciones íntimas ilícitas tampoco lo están haciendo. Y llega un momento cuando cada uno de nosotros, diferentes razones, diferentes momentos de impacto que suceden en la vida de uno, pero llega un momento cuando uno de repente recapacita y dice: lo he perdido todo. Se siente triste, ¿no? Ver los noticieros de esos sectores del país donde pasó un huracán, donde hubo un terremoto,
un tornado. Están entrevistando a las familias y con lágrimas en sus ojos dicen: lo hemos perdido todo. Leí que en Ciudad Juárez una familia sucedió que su casa en un incendio perdieron absolutamente todo, y la familia obviamente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo habían perdido todo. Pues mira, los que están sin Cristo lo han perdido todo, y la consecuencia es peor porque es por el resto de la eternidad. Debido al pecado lo hemos perdido todo. Pero siempre hay buenas nuevas, que Dios nos dio una solución a este problema. Pero ¿sabes lo que pasa cuando llega ese momento? Dios tiene la solución, pero cuando llega el momento en que dices: lo he perdido todo, lo que tratamos de hacer humanamente es que tratamos de recuperar lo que hemos perdido. Tratamos de hacer algo para recuperar todo lo que perdimos debido al pecado. Y es cuando comienzan a entrar los propósitos del año nuevo. Este año sí. Es cuando comienzas a decir: ¿sabes qué, mi amor? Ya no voy a ser ese tipo de hombre, ya no voy a ser ese tipo de mujer, porque te das cuenta que debido al pecado lo has perdido todo. Y entonces dices: tengo que recuperar. ¿Qué puedo hacer yo para recuperar lo que he perdido debido al pecado? Y tratas de hacer, intentas hacer, y haces, y haces, y haces, y te das cuenta que nunca puedes hacer lo suficiente para recuperar lo que perdiste debido al pecado. Qué tristeza. Que nunca vas a poder hacer suficientes cosas, actos, obras buenas. Nunca podrás hacer lo suficiente para recuperar lo que perdiste debido al pecado. Y ahí es donde entra la buena noticia del Evangelio. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo comenzando en el versículo 4. Y nos vamos a dar cuenta que aunque lo perdimos todo, fíjate bien, lo perdimos todo, pero Él lo hizo todo. Fíjate lo que dice el versículo 4, y es interesante. Dice: pero Dios. Siempre que la Biblia dice pero Dios, pon atención, porque algo increíble está a punto de suceder. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Ahora aquí está la clave: por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Gracia. Ahora, el versículo 4, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Veamos, la misericordia y la gracia son dos lados de una moneda. La misericordia es esto: que tú no recibes lo que mereces. Esa es la misericordia. Si tú cometes un delito, estás delante del juez y el juez te dice: yo sé que cometiste el delito, sin embargo puedes irte libre. Esa es la misericordia. La misericordia de Dios está en esto, en que tú y yo pecamos contra Dios. Tú y yo ofendimos a Dios. A través de nuestros pecados ofendimos a Dios. Y lo que nosotros merecemos es el castigo de Dios por haber pecado contra Dios. Pablo dijo en el versículo anterior que por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. Cada uno de nosotros merecíamos el castigo y la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él detuvo, Él anuló, canceló el castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la misericordia. Pero Pablo sigue diciendo: es que ustedes por gracia han sido salvados. Y lo que él está diciendo es lo siguiente: Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Ahora, esta es la gracia. Nosotros queremos, a través de nuestras buenas obras, merecernos, ganarnos
El amor, el favor, el perdón y la salvación de Dios. Lo queremos hacer, nos damos cuenta, lo he perdido todo por el pecado, debido al pecado. Quiero recuperar lo que he perdido. A ver, voy a hacer buenas obras, voy a ser buena persona, y ojalá que a través de esas acciones y esas buenas obras pueda yo merecerme, ganarme el amor y el favor y la misericordia y la salvación y el perdón de Dios. Y tenemos que ponernos a pensar. Si ese es el caso, te pregunto, ¿cuántas buenas obras son suficientes para ganarte el perdón, el favor y la salvación de Dios? ¿5 buenas obras serán suficientes? A lo mejor. Estamos hablando de un Dios perfecto, santo, inigualable, que como Él no hay nadie. Bueno, en ese caso yo creo que 10 buenas obras han de ser suficientes. Pero entonces entramos en un dilema. ¿Qué tan grande tiene que ser la buena obra? Si veo que viene una señorita entrando a un edificio y le abro la puerta para que ella entre, ¿cuenta como buena obra? Si estoy a punto de pisar una cucaracha y digo, ay, mejor no, ¿contará como buena obra? Y luego vamos a complicar un poquito más el asunto. ¿Quién está llevando la lista de buenas obras? ¿Tú tienes la lista de todas las buenas obras que tú has hecho en tu vida? ¿Cuántas llevas? ¿Vas bien? Bueno, ok. Y me imagino, has hecho buenas obras, pero también has hecho malas obras. Y entonces, ¿qué sucede si son más las malas que las buenas? Y vamos a decir que son 5 buenas obras que tienes en tu lista. Y dices, ay, ya voy al cielo, ya me gané el amor de Dios. Pero de repente pisaste la cucaracha. Una mala obra. Y yo me pongo a pensar, ¿esa mala obra cancela una de las buenas obras que hice? Y luego si hago otra mala obra, se canceló. Ay, ya me atrasé, tengo que hacer 2 más. Y luego, ojalá que eso haya cancelado las malas obras que hice. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la mala obra es una de esas, pero gigantescas? O sea, mala, pero mala. Digamos que tienes 5 buenas obras, pero la mala obra que cometiste mira, para explicártelo, que el mismo diablo te ve y te dice, ni yo haría eso. Tan grave así es la mala obra que cometiste. Entonces, una mala obra puede anular, invalidar, ¿cuántas? 1, 2, ya me quedan 2 nada más. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para borrar esta mala obra y regresar a las 5 y todavía añadir más? Mira, a mí me encantaría saber cuántas buenas obras son suficientes para merecerme el amor, perdón de Dios. Porque en ese momento, cuando llegue ya a ese límite, que sean suficientes las buenas obras, yo le voy a decir al Señor, llévame ya por favor, porque sé que en 5 minutos la voy a regar. Ya lo sé. ¿Te das cuenta lo complicado que es basar tu relación con Dios en las buenas obras? Y pensar cuántas buenas obras tengo que hacer para merecerme su perdón, su amor, su salvación. No se puede, vas a perder la cuenta. Y luego le sumas aquí las malas. Es todo un lío. Y lo que nos damos cuenta es lo siguiente: hay solamente una buena obra que te otorga a ti el perdón de Dios, y es lo que hizo Jesús en la cruz. Nada más.
Nada más. Por eso Pablo dice que por gracia ustedes han sido salvados. Es lo que hizo Jesús en nosotros, es lo que hizo Jesús por nosotros cuando Él dio su vida en la cruz. Yo pongo mi fe en esa buena obra, en ese sacrificio perfecto que hizo Jesús, perfecto en su humanidad, 100% Dios, el único humano en toda la historia humana que jamás pecó. Es el único que pudo rescatarme de mis propios pecados. Y entonces yo pongo mi fe en eso. No pongo mi fe en mis buenas obras. Voy a fallar y nunca van a ser suficientes. Pero yo me presento delante del Padre y digo: yo no merezco tu perdón. Son más mis malas obras que mis buenas obras, pero hay una sola obra en la cual yo confío y pongo mi fe, en que Jesús pagó todo el precio para mí. Es lo único que necesito. Entonces nosotros nos damos cuenta, lo perdimos todo debido al pecado, lo perdimos todo, pero Él lo hizo todo por nosotros. Jamás en tus propias habilidades, jamás podrás hacer lo suficiente para merecerte y ganarte el favor de Dios. Y ese es el punto, que nuestra justicia está escondida en Cristo Jesús. Que Jesús entonces nos ve a nosotros y nos dice: esto yo lo hice para ti, esto yo lo hice por ti, porque tú en tu humanidad jamás ibas a poder hacer suficientes buenas obras. Pablo lo dice claramente, el versículo 9: no por obras para que nadie se jacte. Nadie puede decir: hice lo suficiente, hice suficientes buenas obras, yo lo hice. No, ¿sabes qué? Aquí en paréntesis, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios es tan celoso en su gloria que Él no te va a permitir a ti pensar que tú hiciste algo para merecer su perdón y su salvación. Es por gracia, no por obras, para que ninguno de nosotros, yo creo Dios nos conocía, para que Marito en San Antonio no se le ocurra decir: Dios, es que yo canté muy, no, pues no cantar, es que prediqué muy bonito, Señor, hice suficientes buenas obras, por eso yo soy salvo. No por obras, para que nadie se jacte. Es gracia. Él lo hizo todo. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, entonces hay que reconocer: perdimos todo debido al pecado. Él lo hizo todo, es obra de gracia. Y ahora, gracias a que Él lo hizo todo, ahora lo tenemos todo. Todo lo que perdimos debido a nuestro pecado, ahora lo tenemos todo. Fíjate cómo lo expresa Pablo, regresando al versículo 6. Nos brincamos, pero regresando al versículo 6, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Lo tenemos todo, lo dice de esta manera: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, fíjate bien, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Está diciendo: así como Jesús ascendió al cielo, resucitó de la muerte y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre en su trono, dice Pablo, nosotros, Dios nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Fíjate lo que está pasando en este caso. Esto es increíble. Esto es increíble. Que Dios no me trató a mí como yo me merecía ser tratado. Lo que a mí me tocaba, el castigo que era mío, lo llevó Jesús. Dios trató a Jesús como yo merecía ser tratado. Yo soy el pecador. Yo soy el que ofendía a Dios. Soy yo el que merecía ese pecado. Y Dios no me trató a mí como yo me merecía ser tratado. Misericordia. Pero Jesús llevó todo el castigo que yo me merecía. ¿Sabes qué es tan bonito de esto? Que cuando yo pongo mi fe en lo que hizo Jesús por mí y para mí, entonces Dios me trata a mí como si yo hubiera hecho
lo que Jesús hizo. Dios me trata a mí como si yo hubiera vivido una vida perfecta. Me sienta en regiones celestiales. Yo no merezco estar en regiones celestiales. Jesús sí, yo no. Pero por la gracia y por lo que Jesús hizo por mí, Dios me ve a mí tras el sacrificio de su Hijo Jesucristo, tras un lente de la gracia, y me dice: ¿sabes qué? Tú eres justificado, tú eres perdonado. Te voy a sentar en regiones celestiales, demostrar mi gracia. Tú no te mereces esto. Y ese es el punto. Él lo hizo todo, por lo tanto ahora yo lo tengo todo. ¿Y sabes lo bello de esto? Que ni tú ni yo no nos tenemos que esperar hasta llegar al cielo para comenzar a disfrutar las bendiciones y lo todo que Dios hizo para nosotros, sino que en esta vida podemos disfrutar la paz que viene a través de la gracia de Dios, el amor perfecto que viene a través de la gracia de Dios, la plenitud que uno siente a través de la gracia. Todo eso está disponible para cada uno de nosotros en este momento, en esta vida. Es la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Gracia. La gracia. No nos merecemos la gracia de Dios. Merecemos el castigo, merecemos la ira de Dios, pero Él lo hizo todo. Y ahora yo, ahora tú, ahora nosotros lo tenemos todo. En Disneylandia, creo que lo que más se reconoce de Disneylandia es el castillo, ¿sí?, de las princesas. Es el ícono, de hecho, de Disneylandia. Y en una ocasión había una multitud de niños ahí en el castillo, alegres, contentos. Y de repente todos los niños, cada uno de ellos, corrieron hacia un lado del castillo, emocionados, alegres, gritando y riéndose. Había salido la princesa Cenicienta. Y todos la vieron. Todos allí se juntaron alrededor de ella, tocando su vestido. Ella con su cabello perfecto, su maquillaje, su vestido tan elegante, y todos los niños allí alrededor de ella. Y al otro extremo del castillo estaba un niño que no se acercó. Estaba agarrado de la mano de su hermano. Un niño discapacitado, con la cara deformada. Y ese niño no se quería acercar porque decía: no quiero estar ahí entre los otros niños porque se burlan de mí, me dicen cosas, me ven mal. Pero él anhelaba tanto acercarse a la princesa Cenicienta, pero simplemente no podía. Cuando de repente Cenicienta, estar allí saludando a los niños, vio al niño que la estaba viendo. Y ahí, con mucho respeto y ternura, comenzó a hacer a un lado a los otros niños y comenzó a dirigirse hacia ese niño. El niño abrió los ojos y la vio, y ella se arrodilló ahí donde estaba el niño y comenzó a platicar con él. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Este es tu hermano? ¿Dónde están tus padres? Y el niño le contestaba, y ella dándole toda la atención del mundo. Y cuando se retiró, le dio un besito en la mejilla. ¡Oh! Casi se derretía el niño y se fue la Cenicienta. Tiene una historia muy parecida a esa. Los personajes son diferentes, pero la historia no es de la princesa del castillo. La historia es del príncipe de paz, que dejó su trono en gloria y me vio a mí con toda la suciedad de mi pecado. Cómo el pecado me había deformado a mí, en mi corazón, muerto en mi corazón, un corazón negro, un corazón de tinieblas. Pero Él vio tras eso, más allá que eso, y se acercó a mí.
Y me dijo: ¿cómo te llamas? Ahora, sería buenísimo si la Cenicienta pudiera cambiar con el niño, o sea, darle su belleza y tomar la discapacidad de ese niño, pero ella no pudo. Pero Jesús, fíjate lo que hizo Jesús. Él tomó toda la suciedad de mi vida, toda la discapacidad espiritual de mi vida. Jesús tomó todo eso sobre él. Y en cambio, me dio a mí una vida nueva, una vida en él. Me resucitó con él y me sentó en los lugares celestiales. Cambiamos de lugar, Jesucristo y yo. No porque yo traté de hacerlo, sino que solamente Él, en su perfección, su poder, su santidad, su pureza, lo pudo hacer. Y Él tomó toda la suciedad de mi vida, de tu vida, y en cambio me dio la vida que Dios diseñó para mí desde un inicio. En esta tarde hay algunos que están aquí, que ya tienen tiempo de estar en el Evangelio, tienen tiempo de estar en la iglesia, tienen tiempo de ser cristianos. Y hay veces que para esas personas es difícil acordarse de la gracia de Dios, porque ya a estas alturas estamos haciendo las cosas correctas. Estamos haciendo buenas obras. Y creo que a veces que se nos olvida que la gracia de Dios no era solamente para el momento de nuestra salvación, sino que ocupamos de la gracia de Dios cada día de nuestra vida. No importa si tenemos 20, 25, 30 años caminando con Dios, todos los días necesitamos la gracia de Dios. ¿Y sabes lo impactante de esto? Que hace 2000 años atrás, que la gracia de Dios fue demostrada en su plenitud a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero la gracia de Dios no es como una pila. No va perdiendo su potencia a lo largo del tiempo. No va disminuyendo en su poder. La gracia de Dios sigue igual de potente como el mismo día cuando Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y todos los días de tu vida puedes depender de que la gracia de Dios está ahí para ti. Cristiano, creyente ya de mucho tiempo, depende de la gracia de Dios todos los días de tu vida. Lo perdimos todo, Él lo hizo todo, ahora lo tienes todo. Hay algunas personas que están aquí que jamás le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Y quizá tú estás como ese ratoncito en la rueda, ¿verdad? Estás corre, tratando de hacer más y más buenas obras. Y ojalá uno de estos días, dices en tu mente, ojalá uno de estos días haga la buena obra perfecta para que Dios me acepte, o haga suficientes buenas obras para que el Señor me perdone. Y sabes que, déjame decirte, para de hacer eso. Para de hacer eso. Jamás lo vas a lograr. Es imposible. Pero gracias a Dios que Jesús ya pagó el precio, que Jesús ya hizo la única buena obra que es suficiente para que tú recibas el amor y el perdón y la salvación que Dios te ofrece en este mismo momento. Y lo único que tienes que hacer, si estás aquí en sitio, si estás en casa, es simplemente poner tu fe en lo que Jesús hizo y decir: lo perdí todo. Pequé y lo perdí todo, pero yo reconozco, y mi fe es esta: Jesús, tú lo hiciste todo, y yo pongo mi fe en lo que tú hiciste en la cruz. Señor, perdóname y me escondo bajo tu gracia. Me presento delante de Dios no con mis méritos ni mis buenas obras, sino que cubierta por la gracia de Dios. Y cuando tú de corazón declaras tu fe
en lo que Jesús hizo por ti, que Él llevó tu pecado, y declaras: esa es la gracia que necesito en mi vida, y yo sé que nada más, con nada más me voy a ganar el amor de Dios. Tú haces esa confesión de fe. En ese momento Dios te perdona, Dios te salva, Dios te hace una vida nueva. En este momento todo el mundo puesto de pie. Cristianos, ya personas creyentes, ora, comienza a orar, porque hay gente en este momento que está a punto de tomar una decisión de rendirle su vida a Jesús. Y si tienes que, entonces declara de nuevo tu compromiso a vivir bajo la gracia de Dios y no según tus méritos. Pero ahora sí, hablando a aquellas personas que quizás estás aquí por invitación, alguien te invitó, llegaste a esta iglesia de casualidad, quizá estás viendo por internet de pura casualidad. Dios tenía esta cita contigo desde el inicio, y ahora lo que yo te extiendo a ti es una invitación de recibir todo lo que Dios tiene para ti. Lo perdiste todo debido a tu pecado, lo perdiste todo, pero Él lo hizo todo, y ahora es tiempo de que tú recibas todo lo que Él hizo para ti. Y por lo tanto, en este momento, si habrá alguien en este lugar que jamás le has entregado tu vida a Jesús, jamás has declarado: Jesús, perdóname, confieso que he pecado y ahora quiero que tú seas el Señor, el Salvador de mi vida, esta es tu oportunidad para decir: Señor, yo quiero parar de tratar de merecerme y ganarme tu amor y tu favor. Yo quiero vivir bajo la gracia de Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer enseguida es que yo te voy a dirigir en una oración. A través de esta oración vas a confesarle a Dios: he pecado contra ti. Le vas a confesar: pequé, lo perdí todo. Te vas a arrepentir de tus pecados y vas a reconocer: pero tú lo hiciste todo. Y vas a hacer una invitación al Señor Jesucristo, que Él te perdone y que Él entre a morar en tu vida por el resto de tus días, y que tú vivas siempre por Él y para Él. Si habrá alguien en esta tarde, con todo ojo cerrado, por favor, y tú dices: yo en este momento, yo quiero y necesito la gracia de Dios en mi vida, quiero aceptar a Jesús como el Salvador de mi vida, hazme este gran favor. Ahí donde estás, levanta tu mano. Así me vas a indicar que tú quieres ser parte. Gracias, 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 muchas gracias. ¿Habrá alguien más que tú dices: yo le quiero entregar mi vida a Jesús en este mismo momento? Gracias, muchas gracias, gracias. Ahora sí puedes bajar tu mano, y yo quiero que tú me sigas en esta oración. Cerrando los ojos, di lo siguiente: Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti. Dios Padre, yo he pecado contra ti. Y en este momento, Señor, yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento por mis pecados, Señor. Me arrepiento por haberte ofendido, Señor, por haberte desobedecido. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Jesús, en este momento, lo que yo pido es que tú entres a mi vida. Cúbreme con tu gracia. Jesús, confieso que no hay nada que yo puedo hacer para ganarme la salvación de mi alma. Pongo mi fe en lo que tú hiciste por mí cuando diste tu vida en la cruz. Acepto tu sacrificio para mi vida y te acepto a ti como el Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios.
La palabra dice que en el cielo hay fiesta y nosotros nos unimos a esa fiesta aplaudiéndote y celebrándote. La Biblia dice que tu nombre se está escribiendo en el libro de la vida, el libro de Dios. Eres recipiente de la gracia. Lo perdiste todo, Él lo hizo todo, ahora lo tienes, lo tenemos todo.